Dale nomás, Ricardo. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Compuwenú, y buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenides a la tercera sesión del taller del proyecto Pipiyegún en estos tiempos, al parecer, convulsionados, porque, claro, no es un momento normal donde la presidenta del grupo que va a escribir nuestra nueva constitución, digamos, es mapuche, es una lamien, Elisa Loncón. Uno igual se sorprende porque si bien las cosas se han desarrollado de forma en donde la voz, la agencia, la acción de las primeras naciones, pueblos originarios, pueblos indígenas, cada vez tienen mayor resonancia, no deja de ser significativo que, digamos, la presidenta sea Elisa Loncón, ¿no? Eh, la nueva constitución tiene, claro, hay ciertos tratados que ha suscrito Chile, ¿no? Como el 169 de la Organización del Trabajo, ¿no? Las Naciones Unidas, todas esas cosas que hablan de que, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer su espiritualidad propia, ahora van a estar sí o sí dentro de la Constitución, lo cual abre una luz para pensar cómo las formas de espiritualidad van a comenzar a tomar cuerpo, a materializarse en este país que usualmente ha sido súper caballo de carrera, ¿no? Como una nación, una cultura, una lengua. Bueno, todo eso quizás empieza a cambiar y al mismo tiempo nos damos cuenta, nos dijeron recién que hay otra muerte de otro Huaychafe asesinado por las manos, digamos, de un país que sigue resistiendo a la extracción capitalista en la zona de Hualmapu. Eh, entonces son momentos tensos que, bueno, tenemos que, al menos yo, creo que ustedes también, por algo están acá, sienten cierta responsabilidad a buscar nuevos caminos, nuevas formas, nuevas opciones de relacionarnos. La Constitución abre un nuevo camino, pero al mismo tiempo nos encontramos con la cruda realidad de la represión y la fuerza de las personas encontradas. Ojalá podamos navegar por esta complejidad de mundo en el que estamos, encontrar nuevas soluciones. Gracias por estar acá, a todos los participantes que nos interesamos por precisamente no encontrar o reflexionar, simplemente hacerse la pregunta de cómo hacer las cosas de forma diferente. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a la tercera sesión. La segunda, estuvimos con Wenui de Lago Budi, quienes nos contaron cómo ellos querían y cuidaban la tierra, cómo ellos se relacionaban con la naturaleza, desde su ambiente rural, desde su ambiente más tradicional. Y en este camino por preguntarnos por cómo podríamos empezar a pensar, a codiseñar, a coidear un sistema de cultivo de vegetales intercultural que dialogue con las tecnologías, tenemos que comenzar a preguntarnos por qué lo queremos, qué tipo de interacciones vamos a intentar que este sistema produzca y cuáles son las formas en que nosotros nos relacionamos en nuestra cotidianidad con el mundo vegetal, el mundo natural, y para ayudarnos quizás, darnos ciertas luces desde cómo podríamos comenzar a, de hecho, hacerlo, cómo cultivar, qué especies, qué tierra, las formas más académicas, si se quiere, porque hay mucho, se ha estudiado mucho sobre cómo hacerlo, ¿no? Y para eso le hemos pedido ayuda a Paola Silva, docente de Antumapu, quien aceptó, muchas gracias Paola, acompañarnos en esta sesión para contarnos, digamos, cómo su visión, ¿no? Su visión, ella lleva mucho tiempo estudiándolo, así que muchas gracias Paola por estar acá, muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si es que alguien, antes de darle el paso a Paola, le gustaría comentar, decir algo a algún miembro del equipo o a alguna de las personas participantes. Este es su momento. Bueno, yo reiterar nomás los agradecimientos a Paola por estar aquí y no solamente por estar en esta sesión, sino también por habernos acompañado en la sesión pasada. Paola sabe mucho de estos temas y yo creo que su aporte al tema principal de este gran taller, ¿no es cierto?, va a ser muy importante porque ahí precisamente se va a producir
la interculturalidad, cuando uno mezcla conocimientos y va absorbiendo de todas partes y finalmente hace una propuesta propia y creativa, que es lo que se busca en este taller. Así que personalmente te agradezco mucho, Paola, haber aceptado esta invitación. No, gracias a ustedes por la invitación, en realidad, de participar en un proyecto tan distinto, tan creativo, que nos permite tener distintas miradas, conversar desde nuestra experiencia, que son muy diversas, sobre un tema en común, y yo creo que eso lo único que puede conseguir es desarrollar ideas nuevas, una nueva visión de las cosas, enriquecernos a todos. Así que muchas gracias por la invitación. Yo preparé unas diapositivas para poder irme orientando y mostrarles algunos puntos. La verdad, el tema de la agricultura, el tema de la producción es muy amplio, es muy amplio. Entonces, la verdad, yo decidí hacer una presentación primero viendo esa diversidad, ¿ya? Que seamos conscientes con eso, la conexión del hombre con esta diversidad. Por otro lado, cuáles son los cultivos más importantes a nivel mundial y por qué. No es una cosa meramente de la industria de hoy, de que sean cultivos tan importantes, tener una idea de por qué hay algunos que dominan. Por otra parte, también ver cuáles son los principales factores de producción, que eso es lo que, la verdad, seguramente a todos nos interesa, pero en esos factores que son muchos, y que, por ejemplo, el problema que tenemos los agrónomos es cuando nos preguntan, pucha, ¿por qué pasa esto? O de qué depende, uno dice, bueno, depende de muchos factores. Y es verdad, ya depende de muchos factores. Sin embargo, hay algunos que son los más importantes. Y la verdad, esos son los que yo seleccioné y vamos a explicarlos de qué manera van a ir afectando la producción, ya sea de hojas, de frutos, de granos, ya que es lo que nos va a interesar. Entonces, parto. Señorita Paola, sí, dígame. una consulta. ¿Usted es agrónoma entonces? Sí, soy ingeniero agrónomo. Soy profesora de la Facultad de Agronomía. Tengo a mi cargo la asignatura de Fundamentos de Producción de Cultivos, que es una asignatura obligatoria que deben de tomar todos los alumnos el quinto semestre. ¿Ya? Y luego me toca hacer algunas asignaturas también en posgrado ligadas con poder mover un poco el potencial de rendimiento de los cultivos y también analizar elementos que son propios de una especie que le otorgan tolerancia o resistencia a la sequía, ¿ya? Entonces, una de mis líneas importantes tiene que ver justamente con la producción bajo ambientes mediterráneos de secano. ¿Ya? Esa es como la línea en que yo he trabajado estos 20 años, o prácticamente 25 años casi de trabajo en la universidad. ¿Ya? Bien, titulé así la presentación, Ambiente y Producción de Alimentos, ¿ya? Eso en términos generales es lo que vamos a ver. Aquí lo que tenemos que, yo creo que siempre vale la pena destacar que la agricultura correspondió a la primera gran revolución del hombre, ¿ya? Y la agricultura ocurre hace aproximadamente 20 a 10.000 años, y eso, bueno, varía, va a depender un poco de la zona, de las especies que se fueron domesticando. Y esa domesticación ocurre en ciertos lugares específicos del planeta en el cual estaban asentadas las grandes comunidades de seres humanos. Entonces, aquí en este mapa yo quiero presentarles los grandes centros de origen de las distintas especies domesticadas. Y cuando digo especies domesticadas me refiero a los cultivos en general, ya sea especies frutales o especies de cultivos anuales. Y si ustedes se fijan, aquí hay hartos centros. Tenemos uno, el chino, en el cual, por ejemplo, se domesticaron varias especies. Por ejemplo, vamos a destacar algunas, como la soya, el cebollín. Luego acá, por ejemplo, todo lo que es el centro de la India, malayo,
en donde destacamos, por ejemplo, algunas especies como la berenjena, el pepino de ensalada, ¿ya? Luego acá tenemos este otro que voy a destacar, que es acá el centro indo-afgano, que tiene la particularidad que, por ejemplo, aquí destaca la espinaca, el haba. Luego en este otro, que está acá, que sería lo que sería cercano oriente, aquí hay muchas especies, como por ejemplo el centeno, el trigo, eh, la lenteja, los garbanzos. Luego tenemos todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, y como su nombre bien lo dice, digamos, tiene un clima que es templado, que es el mismo clima que tenemos acá nosotros en la zona central del país, y aquí tenemos muchas especies que son muy comunes, por ejemplo, y que están asociadas a nuestra cultura. Obviamente también el trigo pertenece a esta zona, el olivo, la vid, los pistachos, por ejemplo, son especies que dominan en esta zona. Luego, algunas que también son muy propias de América, y aquí está la zona mesoamericana, aquí está, por ejemplo, el maíz, los frijoles, la calabaza, algunas otras especies como por ejemplo, que a lo mejor no son tan conocidas, como el amaranto, ¿ya? La chía también es de aquí de América. Y también tenemos otra parte en América, y América del Sur, que es la parte ubicada en todo lo que son los Andes, y aquí tenemos, por ejemplo, las papas, una gran diversidad de papas, de frijoles, lo mismo acá en el sur de Chile hay otro centro importante de papa, también de frutilla, ya tomates también hay en esta zona. Entonces, lo que yo quiero que conectemos con esto es que la producción de alimentos está en íntima conexión también con el ser humano, que es el que a través de selección natural, digamos, que el hombre además fue interviniendo en función de sus necesidades, fue provocando estos cambios en las plantas y finalmente domesticándolas y haciéndolas muy dependientes del ser humano. Estas especies que se ubican en distintas zonas también van a estar adaptadas a esas condiciones, eso nos tenemos que imaginar. Si fueron, por ejemplo, domesticadas en Mesoamérica, la verdad van a tender a tener características de adaptación a esas zonas climáticas, ¿ya? O si son de la zona afgana, que son zonas altas, de bajas temperaturas, también van a tener esa cierta adaptación específica. Ahora, también tenemos que tener presente que la diversidad de especies vegetales es gigante. Si estamos hablando que hay del orden de 500.000 a 300.000 especies vegetales, hay 250.000 que están descritas. ¿Ya? Hay muchas que todavía no están descritas. Por otro lado, de esas 250.000, 30.000 se consideran que son especies comestibles, de las cuales el hombre cultiva o ha recolectado del orden de 7.000. Sin embargo, solo 30 especies son las que alimentan principalmente al ser humano hoy en nuestra realidad, ¿ya? Y eso es una problemática que se ha presentado desde el punto de vista de la diversidad de la dieta, ¿ya? ¿Por qué estábamos consumiendo tan pocas especies? Y es un poco también a la posibilidad de abrirnos a consumir más especies. De hecho, aquí en esta figura podemos ver, por ejemplo, algunas de esas especies que son las más producidas a nivel mundial. Aquí, si ustedes se fijan, está el resultado en toneladas métricas, y si ustedes se fijan, tenemos los que más se produce hasta, bueno, dentro de estos veintitantos, si se fijan, son alrededor de veintitantas especies. Dijimos que 30 son las que más consume el hombre, entonces estas son uno de los grupos que consumimos nosotros. Si se fijan, tenemos trigo, maíz, arroz, papa, remolacha, la mandioca o yuca también que se conoce, la cebada, el camote, la soya, el aceite de palma, acá no lo consumimos mucho en esta zona del mundo, pero es muy importante en la zona del sudeste asiático. Tenemos los tomates, el sorgo,
Tampoco acá en Chile es muy común el sorgo, pero sí en África. Naranjas, cole, coco, plátano, porotos, zanahoria, pimientos, lechuga, garbanzo, lenteja. Si ustedes se fijan, llama mucho la atención que la primera fruto o fruta aparece no de los primeros, ¿ya? Es importante, pero aparece el tomate, la naranja como frutos, ¿ya? Pero aparecen ya como en el 10º lugar. Y las primeras hortalizas, si nos fijamos, está aquí prácticamente la col, ¿ya? El trigo, el maíz, el arroz y la papa son por lejos los 4 alimentos que representan el 65% de los alimentos producidos a nivel mundial. Eso quiere decir que además son los más consumidos. Ahora, la pregunta que quiero que nos hagamos es que veamos por qué qué características tienen estos productos que son más consumidos. Si se fijan, tenemos un grupo que son los granos, y ahí tenemos el trigo, ahí tenemos una foto de un grano de trigo, tenemos la foto de un grano de maíz, que era el otro importante, y de un grano de arroz. Cada uno de estos tiene, por ejemplo, vienen de en el caso del trigo, de una espiga, en el caso del maíz, de una mazorca, en el caso del arroz, viene de una panoja, ¿ya? El otro grupo importante que seguía después de los granos era un grupo que podemos considerar que son los tubérculos o las raíces, ¿ya? Y ahí, escucha, muy conocido por todos, la papa, que es un tubérculo, es una especie de tallo modificado que está enterrado, pero también tenemos raíces como la remolacha, y también otras raíces como por ejemplo son la mandioca o la yuca, que es una especie tropical, ya muy propia de América también. Y tenemos hortalizas. Dentro de las hortalizas las más importantes, vamos a nombrar aquí algunas, como por ejemplo la lechuga, la coliflor, el tomate. Y si ustedes se fijan, las hortalizas es un mundo gigantesco de diversidad, porque en el caso de la izquierda lo que consumimos son los granos, en el caso del medio lo que consumimos son tubérculos, raíces, pero en el caso de las hortalizas nosotros vamos a consumir distintos órganos provenientes de la especie vegetal. Pueden ser, por ejemplo, aquí yo destaqué hojas, como en el caso de la lechuga. En el caso de la coliflor es la flor, que es antes de, justamente es como el botón floral, por decirlo así, es una flor inmadura, y el tomate, que es un fruto. Pero, por ejemplo, también podemos tener aquí zanahorias, que también son raíces, ¿ya? Tallos, como el apio, ¿ya? Entonces, la diversidad de órganos que nosotros podemos consumir dentro de las hortalizas es importantísimo. Es muy variado, y también tenemos que, toda la cultura también actual nos estimula a que consumamos mucho de este tipo de productos porque concentran una gran cantidad de vitaminas y minerales, ¿ya? Pero la pregunta es, bueno, si es tan sano consumir hortalizas, ¿por qué en la historia del hombre no son las especies que dominan? ¿Ya? ¿Por qué no han dominado esas especies? Y la pregunta es, fíjense, todos los productos que mencionamos anteriormente, ¿se comercializan con un mismo contenido de agua? ¿Qué creen ustedes? Volvamos a la foto. Tenemos granos, tenemos tubérculos y raíces, tenemos hortalizas. Y la respuesta a esa pregunta es no. La verdad, todos estos productos tienen distinto contenido de agua en su interior, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los granos, el orden, digamos, el contenido es del orden del 10%, en el caso por ejemplo, de la papa o los tubérculos, estamos hablando del 80%, pero cuando hablamos de las hortalizas, estamos hablando de prácticamente un 90 y tanto por ciento que es agua. Ustedes entenderán que eso provoca inmediatamente un problema de almacenamiento de estos alimentos. Entonces, en la medida en que un alimento almacene menos agua en su interior, tiene la posibilidad de ser almacenado por un mayor tiempo.
De ahí que todas las culturas basaban su alimentación en granos, porque podían almacenarlos, ¿ya? Y poder así alimentarse de ellos durante todo un año, porque no se echaban a perder con facilidad. No así el caso de una fruta, el de una hortaliza, que todos nos damos cuenta que la verdad no podemos tenerla mucho tiempo al aire libre, porque se empieza a descomponer. ¿Ya? Entonces, ese es, yo creo, un elemento clave que tenemos que tener muy presente para saber por qué hay ciertas especies que siempre fueron importantes, dominaron y posteriormente la industria, por ejemplo, se basó en producir alimentos en base a esos granos, porque además, aparte de tener esta característica de que podían almacenarse, empezaron a ser producidos de forma masiva y mucha de la tecnología durante especialmente el siglo XX permitió que el rendimiento de esas especies se duplicara y hasta se triplicara en muy pocos años, logrando masificarlos en forma importante, lo que permitió que tuviéramos, como seres humanos, acceso a esos productos a un muy bajo costo, ¿ya? Tuvo problemas, eso obviamente generó consecuencias también a nivel de comunidades pequeñas, porque el precio de sus productos bajó, pero desde el punto de vista de alimentación masiva a bajo precio, fue un gran aporte y permitió que muchas hambrunas en distintas partes del planeta desapareciera esa posibilidad real que se veía durante el siglo XX. Sin embargo, insisto, hay muchas consecuencias negativas. Ahora, que son desde el punto de vista de erosión genética, desde el punto de vista de medio ambiente, desde el punto de vista de diversidad de preparaciones y luego actualmente una pandemia producto de consumir demasiados granos muy refinados, ¿ya? Es lo que la problemática que vivimos el día de hoy, ¿ya? Ahora, teniendo ese marco general que les quise comentar porque consideré que es importante de repente poder manejar elementos que nos permitan entender de por qué ciertas especies son importantes, vamos a entrar ahora a analizar cuáles son los principales factores ambientales que determinan la producción, ¿ya? Y vamos a mencionar varios. El primero que quise mencionar tiene la verdad conexión con esta foto, ¿ya? Está un poquito pequeña, pero si logramos logramos mirar así con detalle, lo que vamos a ver es que es una especie frutal que está en plena floración, pero si se fijan aquí le cuelgan unos hilitos que corresponden a hielo, ¿ya? Aquí lo que pasó fue justamente una helada, ¿ya? ¿Por qué quiero destacar primero el tema de las heladas? ¿Ya? Y esto yo creo que es muy importante para poder entender la adaptación de las especies. Ninguna especie vegetal es capaz de tolerar heladas en sus estados reproductivos, ¿ya? O sea, cuando la especie está en floración, simplemente si ocurre una helada, va a provocar la muerte de esos órganos, ¿ya? Incluso podría provocar la muerte de la planta, ya en algunas especies. Entonces, como la helada es algo tan complejo para todas las especies vegetales en ese estado de desarrollo que es floración, las plantas generaron mecanismos de adaptación para evitar o escapar de la helada, ¿ya? Entonces, las plantas todas estas plantas que crecen, por ejemplo, en ambientes o se desarrollan en ambientes en que normalmente ocurren heladas, por ejemplo, pensemos en la zona del centro afgano, que son zonas altas, de baja temperatura, o el mismo clima mediterráneo, que es el que nosotros manejamos muy bien, que sabemos que tiene 4 estaciones, y justamente en el invierno, dependiendo obviamente de dónde estemos, vamos a tener heladas que son más frecuentes y de mayor intensidad, ¿ya? Entonces, todas las especies vegetales que crecen en esas zonas tuvieron que desarrollar mecanismos de adaptación
para poder censar heladas y de alguna manera señalar de que la floración no podía ocurrir en un periodo frío, ¿ya? Entonces se generan, digamos, algunas condiciones de ese tipo. Que la planta debe censar que ha pasado el frío para recién florecer, ¿ya? Ese es un punto importante. Por otro lado, también tenemos que tener presente de que hay especies que sí son capaces de tolerar heladas, pero antes de que florezcan, ¿ya? Antes de que florezcan, cuando son solo hojas que están presentes, hay algunas especies que son capaces de tolerar heladas, ¿ya? Por ejemplo, un caso muy típico que a lo mejor ustedes podrían ver es, por ejemplo, a ver, algo como cercano a un cultivo, por ejemplo, la selga en esta época. Ustedes, por ejemplo, pueden encontrarse con una selga en pleno invierno, no han florecido, por ejemplo, son hojas, y si cae una helada, a no ser que sea demasiado fuerte, pero una helada de 1, menos 2 grados, menos 3 grados, por lo general no le va a provocar un daño importante para nada a ese tipo de especies. ¿Por qué? Porque son especies que están adaptadas a pasar frío en esa época del año, ¿ya? Tolera helada en lo que se llama el periodo vegetativo o en el periodo de hojas, pero una vez que florece ya no tolera heladas. Entonces, nosotros cuando tenemos que tener en ese sentido mucho cuidado cuando vamos a seleccionar una especie. Tenemos que tener claro, primero, que ninguna tolera heladas en floración, por lo tanto, cualquier especie que yo quiera que produzca flores, la floración debe ocurrir después que ha ocurrido el periodo de heladas, ¿ya? Y el periodo de heladas es característico de cada zona, ¿ya? Normalmente acá, por ejemplo, en Santiago, las heladas terminan, la gran probabilidad de heladas termina a mediados de septiembre, ya después muy poco el riesgo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ya estamos en Temuco, la probabilidad de heladas se extiende hasta noviembre, por ejemplo. Entonces, obviamente, las especies que queremos que florezcan tienen que florecer después de esa época. Pero hay otras especies que nosotros podemos producir cuando hay heladas, pero esas especies son especies que sus hojas toleran esas temperaturas de menos 1, menos 2 grados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en esta época queremos sembrar algo, tenemos que poner especies que toleren las heladas en esta época, ¿ya? Eso es importante. Pero si hay otras especies que no toleran heladas en su etapa vegetativa y por lo tanto simplemente las tenemos que colocar en una época en que no hayan heladas, ¿ya? Señorita Paula. ¿Sí? ¿Tomás? No, es que tiene mucho sentido, como para mencionar, porque existen calendarios de qué plantar, porque no todas las especies tienen la misma temperatura y ni las van a aguantar por cosas lógicas, porque son cada una distintas. Y es importante también apreciar eso si es que uno quiere plantar algo, porque si no, vamos a plantar y se va a terminar muriendo la planta. No tiene Claro. sentido. Ese es un punto importante y obviamente que lo vamos a ver. Quise separar, digamos, la helada es parte de la temperatura, obviamente como factor. Sin embargo, la temperatura puede ser muy variable, ya desde bajas temperaturas a altas temperaturas, ¿sabes? Nos podemos mover desde los menos 2 grados, estoy hablando de la zona central, hasta, qué sé yo, los 30, 35 grados a lo mejor en verano. Pero es como relativamente normal que la planta pueda crecer en ese rango de temperatura, pero una helada es una situación catastrófica, ¿ya? Es catastrófica si ocurre en floración para todas las especies, puede ser catastrófica para un grupo de especies que no toleran heladas nunca, ¿ya? Y que las vamos a mencionar ahora, pero para algunas otras que en su etapa vegetativa pueden tolerar heladas, pueden no serlo, ¿ya? Por eso lo quise separar. En este cuadro coloqué una lista de cultivos que, si ustedes se fijan, probablemente ustedes conozcan mucho, a lo mejor han cultivado en sus casas estas especies, son muy populares, por ejemplo, el tomate, porotos, calabaza, maíz. Maíz, por ejemplo, uno normalmente le llama maíz, pero cuando normalmente uno consume es el choclo, ¿ya? El choclo es el producto como en fresco.
Y maíz uno le llama a la planta y le llama al grano seco, ya le llama maíz. Y a la mazorca tierna, que todavía no ha madurado, uno le llama choclo, en Chile, ¿ya? Tenemos el arroz, la papa, el haba, la arveja, espinaca, acelga, trigo, avena. Ya hay algunos que uno normalmente pone en su huerta y otros son más propios ya de los agricultores, de los campos, porque se cultivan en grandes extensiones, ya como por ejemplo la avena, el trigo, el arroz, la papa, maíz también. Pero quise mencionarlos también aquí en este listado. Si ustedes tienen alguna experiencia de haber colocado estas especies, se darán cuenta que cuando ocurren heladas, hay algunas que van a morir, ¿ya? Y aquí viene esto. Si queremos poner cuáles son de estas especies sensibles a heladas antes de floración, ¿ya? Piensen ustedes, por ejemplo, ¿el tomate será sensible antes de floración? Porque yo dije que en floración son todos sensibles, así que por eso la pregunta es antes de floración. Si le ocurriera al tomate una helada, por ejemplo ahora, si tuviéramos tomate en estos días, ¿el tomate sobrevivirá? Esa es la pregunta. ¿El poroto sobrevivirá? Lo mismo, la calabaza, el maíz, el arroz, la papa. Pensemos unos minutos, piensen en la experiencia personal que ha tenido cada uno. ¿Profe? ¿Sí, Juan Carlos? Yo, bueno, me presento para usted, ¿no? Que yo soy exalumno de usted, de Ah, cultivo mira, Juan ahí Carlos, me gusto. 2017-2018, cultivo los dos ramos. Y bueno, igual ahora he tenido una experiencia un poco extraña este invierno, porque sigo sacando tomate. O sea, todavía Ah, ya. mi huerto sigue sacando tomate. Obviamente está sufriendo harto con la helada y se nota harto la diferencia de la sensibilidad con respecto al haba, por ejemplo. El haba que sembré está, o sea, no tiene como esta necrosis, la muerte de la hoja, como una quemadura se nota la helada, como un cambio de color y en cambio el tomate igual está a duras penas, sigue sacando tomate, igual es indeterminado, o sea, florece y sigue floreciendo y sigue floreciendo. Y, y bueno, igual ahí si es que estuvieran más tapados o algo, probablemente podría tener más vegetación, pero igual me llamó la atención como que recién hace un par de semanas empezó a presentar como problema. Antes de eso incluso ha estado mostrando flores y sigue floreciendo y algo que está totalmente en contrastación. O sea, igual eso me llama la atención. No sé si habrá sido porque el año no era tan frío o porque no había llovido y después de la lluvia puede que aparezca alguna helada. Sí, bueno, lo normal, digamos, es que después de una helada se despeje el cielo y haya, digamos, una reducción más brusca de la temperatura y obviamente aparezca la helada, suceda. Como bien dices tú, yo creo que pusiste un súper buen ejemplo en el caso del tomate y la selga, en que uno puede ver en este periodo en que ya han ocurrido justamente las heladas, se están concentrando ahora en estas semanas, digamos. Entonces empiezan a ver los daños evidentes en las hojas de plantas que no lo toleran versus las que sí lo toleran, ¿ya? Entonces, ese es, por ejemplo, un súper buen ejemplo. Ahora, siempre pueden haber excepciones de que de repente uno logre sacar adelante una especie que normalmente se hubiera muerto, probablemente porque tiene la condición que uno sin querer le está dando de mayor protección, en que a lo mejor no baja tanto la temperatura en ese sector donde está. Pero bueno, esas son las particularidades que cada uno va a tener en forma específica. Pero en términos generales, esa es más o menos la situación. Un tomate, por ejemplo, se va a poner necrótica sus hojas en pleno invierno, como bien señaló aquí Juan Carlos. Entonces, aquí me imagino que ya varios pensaron y aquí les voy a activar esta columna en donde, por ejemplo, en la parte de arriba están agrupados todos los que son sensibles a heladas.
¿ya? Antes de floración. O sea, el tomate sensible, el poroto también, la calabaza, el maíz, el arroz, la papa y el haba. O sea, perdón, y la papa. Eso quiere decir que yo en épocas en que ocurren heladas no puedo poner estas especies porque lo más probable es que se mueran. ¿Ya? Puedo tener suerte y no ocurrir, digamos, bueno, pero lo más probable es que sí, ¿ya? Que si hay una helada se van a morir. Pero hay otro grupo de especies, como estas, haba, arveja, espinaca, acelga, trigo, avena, que justo coinciden con especies, no siempre también es así, pero si se fijan son especies que son ya de centros de origen del Mediterráneo, el centro afgano, que en realidad provienen de zonas que eran más frías o de medio ambientes mediterráneos, en donde estaban expuestas a frío. Entonces, estas especies no pueden, no son sensibles a heladas en esta época, ¿ya? Sus hojas no van a morir, ¿ya? Entonces, estas son las especies que yo podría sembrar en otoño, invierno, y no van a sufrir de daños producto de la helada. Haba, arveja, Consulta, espinaca, selga. señorita Paula, ¿esto ¿Tomás? se ve tanto para la recesiva como para la normal? Me refiero, por ejemplo, en la ¿Perdón? haba existe la haba, eh, se escucha, ¿cierto? Sí. No, me pregunto que esto también sirve para la especie recesiva. Por ejemplo, la haba tiene su haba morada, que es menos común, pero Ah, existe. ¿Existe también esa posibilidad? ¿Resisten sí, ambas? en general esta característica es muy propia de cada especie, es muy conservada, entonces la variabilidad genética es escasa, muy escasa. De Ah, hecho, se ok. trata de trabajar, o sea, lograr que un tomate tolere la, eso es un trabajo titánico. ¿Ya? O sea, ya yo creo, ya hasta con biología molecular todavía no lo pueden hacer, por poner el ejemplo. ¿Ya? Entonces, este tipo de cambios, lograr hacer que esto se modifique genéticamente, no es imposible, pero es muy difícil, ¿ya? Entonces, lo más probable también, tú puedes tener una gran variedad de acelgas de distintos colores, pero esta característica por lo general la van a mantener, ¿ya? La van a mantener. Ahora, asociado a este elemento de sensibilidad a heladas en la época antes de que florezcan, cuando solamente vemos hojas, se asocia inmediatamente, como comentamos, a la época en la que yo voy a hacer crecer este cultivo. Entonces, obviamente, todas estas especies que no toleran heladas antes de floración, yo no las puedo poner en invierno. Me voy a ver en la obligación de ponerlas en verano, mientras que estas otras, que sí tienen la capacidad de tolerar heladas, podría yo ponerlas sin problema en invierno, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, cuando sembraré, o podría crecer esto, estas especies yo las puedo sembrar en primavera-verano, todas estas, o van a crecer completamente en verano, y estas se siembran en otoño-invierno, por ejemplo. Y gran parte de su crecimiento va a ocurrir en el invierno. ¿Ya? Ahora, otro elemento, aparte de las heladas, que tiene conexión con las heladas, es la temperatura. ¿Ya? Obviamente yo les comenté, o sea, la helada es parte de la temperatura también, pero es una temperatura catastrófica que me genera un daño que puede ser muy grave, ¿ya? En nuestra producción. Pero la temperatura en sí, ya hablando no de la helada, sino de temperaturas que estamos hablando ya de temperaturas sobre 0 grados, 2, 3, 10, 30 grados, por ejemplo, que sería un rango de temperaturas normal en una zona, va a afectar de otra manera el cultivo. Va a afectar algo que vamos a definir como el desarrollo de un cultivo. ¿Ya? ¿Qué entendemos por desarrollo? El desarrollo tiene que ver con estos cambios visuales que nosotros podemos apreciar en los cultivos, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos que emerge, cuando vemos que aparecen sus primeras hojas, o sus segundas o terceras hojas, cuando vemos que, por ejemplo, el tallo se elonga, cuando vemos que aparece el botón floral, cuando aparece ya la flor completamente.
cuando esa flor ya comienza a senecer, pero vemos granos en su interior, y granos que comienzan a madurar, y finalmente la planta senece. El desarrollo de un cultivo, si queremos ser bien precisos, tiene que ver con estos cambios de tipo cualitativo, ya que yo veo órganos distintos que aparecen en la planta. Por ejemplo, yo cuando estuve hablando de la helada me centré mucho en la floración, porque le dije, en este estado, ninguna especie vegetal tolera una helada. Todas, si ocurre una helada, la verdad es muy probable que pierdan la producción o gran parte de la producción producto de la helada, ¿ya? Pero van a haber especies que pueden tolerar en esta etapa, ¿ya?, la helada, otras no, y ya lo conversamos. Pero la temperatura modula la velocidad con la que van a ocurrir estos cambios, ¿ya? O sea, si yo coloco mi especie, la siembro, por ejemplo, en septiembre, octubre, donde tengo, por ejemplo, temperaturas que están ya un poquito más cálidas, ya no hay heladas, entonces yo, por ejemplo, pongo mi tomate en pleno septiembre y coloco y siembro tomate en pleno diciembre. Ya lo coloqué en 2 fechas, septiembre y diciembre. ¿Qué va a pasar? El tomate que yo sembré en septiembre va a crecer a temperaturas más frescas. Entonces, la aparición de sus hojas, ya la elongación de su tallo, la aparición de las flores va a ser más lenta. Se va a demorar más en llegar a producir frutos. Si lo coloco en pleno diciembre, en que las temperaturas ya son mucho más altas, en pocas semanas ese cultivo va a poder comenzar a florecer y va a producir frutos, ¿ya? Entonces, la temperatura es un regulador universal de la velocidad en que se desarrollan los cultivos. Ahora, yo puedo querer que se desarrolle rápidamente o puedo querer que se desarrolle lentamente, ¿ya? Nosotros como personas que queremos todo rápido, podríamos pensar, no, yo quiero tener tomates luego, así que lo vamos a poner en pleno enero. Sin embargo, eso puede tener consecuencias negativas porque sí, vamos a lograr tener tomates, pero probablemente van a ser tomates más pequeños. Pero si le doy más tiempo a la planta y que se demore más tiempo en que ocurra la formación del fruto, es más probable que tenga frutos más grandes, ¿ya? Eso son una conexión que hay que hacer. La temperatura por sí sola lo que regula es la velocidad de estos cambios visuales que yo voy a ver en mi cultivo. ¿Mm? Otro factor importante ahora es la radiación. Y ese, la verdad, es un elemento que todos lo tenemos claro, pero de repente se nos olvida. Ya a veces pensamos la temperatura, pero ¿y la radiación? ¿Qué elementos importantes tocan? Y aquí, como todos tal vez podrán recordar de sus clases del colegio, nosotros sabemos que las vegetales tienen una particularidad y es que son capaces de producir su propio alimento. Pero para producir su propio alimento, su propia producción de carbohidratos en particular, necesitan para ello la presencia de luz, ya de luz solar. ¿Ya? Vamos a pensar luz solar en este caso, ¿ya? Entonces, eso va a permitir que la planta pueda desarrollar su fotosíntesis. Recuerden este proceso que es clave. Y la fotosíntesis lo que es un proceso fotoquímico que lo que permite es que la planta va a ingresar CO2 al interior de la planta y a través de una serie de reacciones químicas mediadas por la energía lumínica va a permitir que este carbono, que es una molécula, digamos, simple, se transforme en carbohidratos, ¿ya? Que generalmente, finalmente van a producir almidones, azúcares, son la base también para que posteriormente la planta sintetice proteínas, también sintetice lípidos, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, uno dirá, bueno, yo la verdad no tengo problema, tengo radiación solar suficiente, de hecho si nos ubicamos en la zona central del país, sin ningún problema, podríamos decir prácticamente hasta Puerto Montt, sin problema, no hay problemas de radiación en Chile. ¿Ya? No es como los países nórdicos, que estamos hablando de Suecia, ellos sí tienen problemas porque hay una gran parte del año en que casi no hay radiación o la radiación es muy baja, pero en la zona central donde nos concentramos nosotros, o la gran mayoría de nosotros vive, la verdad la radiación no es limitada. ¿Ya? Sin embargo, cuando hacemos agricultura urbana, ¿ya? Que es un poco lo que muestra este dibujo, podríamos tener algún tipo de problema, ¿ya? ¿Qué ven en este huerto, por ejemplo, que podría llamar la atención y habría que estar presente, tener presente esa problemática? ¿Qué aprecian? Mucha sombra a lo mejor, los árboles Mucha sombra. Ya y aquí, por las casas. ejemplo, claro, las paredes de las casas, de los edificios, pueden sombrear una buena parte del día el sector donde yo tengo mi huerta, o incluso podría sombrear todo el día un sector, ¿ya? No quiere decir que las plantas no vayan a desarrollarse, ya, o sea, llegar a florecer y generar finalmente el fruto o el grano que me interesa, porque eso está modulado más principalmente por la temperatura, puede que igual la temperatura sea alta, pero tengo que tener claro que puede, producto de ese muro que está sombreando mis plantas, pueden provocar que la planta sintetice menos carbohidratos, producto de que no recibe toda la luz que podría haber recibido. ¿Ya? Entonces, es Consulta. muy, ¿sí? También pueden ser los nutrientes, porque por ejemplo el pH puede que sea o muy ácido, muy cambiante, porque estamos dentro de una ciudad y las cercanías de concreto y un montón de otras cosas pueden hacerle cambiar todo esto, ¿no? Así es, también, pero lo que yo estoy tratando de hacer, estoy tomando del factor más importante y vamos bajando, ¿ya? Entonces, es cierto lo que dices tú, tenemos otros factores que no los podemos ver todos, pero el agua, los nutrientes que van a influir también. Pero suponiendo de que tenemos una huerta que está bien fertilizada, a lo mejor usamos compost para mantenerla, es poco probable que tengamos problemas de nutrientes, por ejemplo, supongamos que no tenemos. Pero insisto, una cosa es tener ojo con las heladas, otra cosa es tener ojo con la temperatura, otra cosa es ver dónde voy a poner mi huerto en mi patio. Entonces es importante que lo ponga en una zona en donde reciba radiación, ¿ya? Especialmente con especies de este tipo que estamos hablando, en donde son, por ejemplo, las que mencionamos, como las típicas de una hortaliza, ¿ya? De una huerta. Hay otras especies que sí requieren sombra, ¿ya? Pero, por ejemplo, normalmente no son tan asociadas a alimentos. Podrían ser, por ejemplo, algunas especies que se desarrollaron bajo un sotobosque. Entonces son especies que están acostumbradas a la sombra. Pero normalmente esas están más asociadas a plantas medicinales, ¿no? que tienen otras condiciones. ¿Ya? Pero las que usualmente son productivas, que uno busca producir una gran cantidad de alimentos, normalmente se están adaptadas para recibir mucha radiación, ¿ya? No hay problema en general, ¿ya? Entonces, otro elemento importante que quiero dejar con esta foto claro, es que cuando ustedes decidan poner su huerta, tengan ojo en que ojalá sea un sector de su jardín que reciba gran parte del día radiación o luz solar, ¿ya? Eso es lo importante. Otro factor que quiero destacar es el agua, ¿ya? Y en este factor también quiero que miremos nuevamente el cielo. Yo creo que una de las cosas que a veces hemos perdido el ser humano en general es la conexión con la naturaleza.
por ejemplo, una cultura indígena o nuestros ancestros eran mucho más cercanos a la naturaleza. Observaban más lo que pasaba con el sol, con los vientos, con las nubes, con el movimiento de la luna, cuándo ocurrían o no las lluvias. Había mucho más cercanía porque observaban lo que pasaba en la naturaleza. Entonces, lo que ha ido pasando es que hemos dejado de observar. Entonces, hoy, en el día de hoy, con la pequeña exposición que yo les estoy dando, es que volvamos a conectarnos un poco con la naturaleza y veamos, por ejemplo, por qué una helada es importante, cómo la temperatura puede modular el desarrollo de un cultivo, cómo la radiación, la cantidad de luz que recibe mi cultivo va finalmente a ser un factor importante en su crecimiento. Y ahora el otro factor es el agua. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos en relación al agua? Bueno, si yo estoy en mi terraza y tengo un macetero, yo la voy a estar regando, y si tengo ojo, la voy a regar bien, digamos. Pero pensemos en la naturaleza. ¿Cómo está distribuida la lluvia en nuestro país? ¿Ya? Eso es un punto clave. Y eso está asociado justamente a nuestro clima, que es muy característico, nuestro clima mediterráneo, ¿ya? Y si ustedes se fijan en este mapa, es un mapa un poquito distinto al que vimos anteriormente, es un mapa que muestra las zonas de clima mediterráneo que hay en el mundo. El clima mediterráneo es muy escaso, ¿ya? No es un clima común. Lo vamos a encontrar obviamente en la zona central del país, estamos hablando como de la cuarta región hasta la región de la Araucanía. Estamos hablando de la zona de California, toda la cuenca del Mediterráneo, obviamente, ¿ya? Entonces aquí si se fijan, bueno, hay muchos países conocidos, pero por ejemplo Grecia, Turquía, Siria, todo lo que es el Líbano, Israel, Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, por ejemplo, son zonas mediterráneas. Aquí también tenemos una parte de Sudáfrica y una parte de Australia, ¿ya? Aquí está la zona de Perth y aquí está la zona de Adelaida, ¿ya? ¿Qué tienen en común el clima mediterráneo? ¿Qué lo hace propio? ¿Ya? ¿Qué lo hace característico? ¿Qué lo diferencia del resto de los climas? Claramente es un clima templado, ¿ya? Nosotros nunca tenemos cambios tan bruscos de temperatura, ¿ya? No tenemos ni inviernos en que nieve, ni tampoco tenemos temperaturas demasiado elevadas, ¿ya? Pero eso es parte de los climas templados. La gran característica de los climas mediterráneos es que la lluvia se concentra en invierno, ¿ya? La lluvia se concentra en invierno. Entonces, si yo, por ejemplo, insisto nuevamente, si yo puedo regar, ese no es un problema. Pero si yo vivo en el secano, donde no puedo regar y donde soy un agricultor en el que mi producción depende del agua de lluvia, obviamente lo que yo voy a tender a producir son aquellos cultivos que son capaces de crecer en la época de las lluvias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nuevamente, insisto, yo estoy en las zonas de secano, donde muchos, por ejemplo, zonas de pequeños agricultores, estamos hablando, por ejemplo, la zona de Paredones, estamos hablando de la zona de Quirihue, de Cauquenes, por ejemplo. Son zonas que no hay prácticamente opción de regar, no hay sistemas de riego, dependen de la lluvia. Entonces, ¿qué especie creen ustedes de las que ya mencionamos son más factibles de producir en esas zonas donde yo no podría regar? Mencionamos varias. ¿Podríamos poner maíz, por ejemplo? ¿Recomendaríamos poner maíz o tomate así para un agricultor que quiere producir, qué sé yo, 3 hectáreas de tomate? ¿Ya? O en la zona de Traiguén, por ejemplo. ¿Será recomendable poner maíz y tomate? Ahora, una cosa es que lo hagan, pero ¿será recomendable mirado esta distribución de la lluvia?
Guillermo Uribe ahí coloca en el chat olivos, damas, o sea, damascos. Olivos, damascos. Ya, los olivos y los damascos son especies frutales, eh, ya que sí, ambos tienen una adaptación también a los climas mediterráneos, ya que se podrían poner. De hecho, por ejemplo, son especies que podrían adaptárselo más bien. Pero ahora pensando desde el punto de vista de cultivos anuales, como mencioné, el tomate o el choclo, yo los pondría en invierno. No. No, no, creo que no. No, pues, ¿se acuerdan que dijimos de que el tomate y el maíz son cultivos que no toleran heladas? Entonces, como no toleran heladas, y yo estoy en el secano y dependo de poner, digamos, de que mi cultivo, si yo quiero que crezca, tiene que tener agua, tengo que poner un cultivo que sea capaz de crecer en el invierno, ya que sea capaz de tolerar la helada en su etapa vegetativa. Entonces ahí yo podría colocar, por ejemplo, podría poner sin problema una hectárea tal vez de trigo, de habas, por ejemplo, de arvejas, no habría problema, ¿ya? Porque son cultivos que crecen en ese periodo en que hay lluvias. Ya no sé si ahí me... Entonces estamos haciendo ahora, no solamente conectando la temperatura, sino también conectando la lluvia natural que cae en cada zona, ¿ya? Y en nuestra zona en particular, en Chile, la zona central, llueve en invierno. Distinto es, por ejemplo, si viajamos a Argentina. Allá llueve todo el año, prácticamente. A veces llueve menos en invierno, pero llueve todo el año y llueve en verano. Si nos movemos, por ejemplo, a Uruguay, en Uruguay llueve la misma cantidad todos los meses. Y estamos hablando de 100 milímetros mensuales, ¿ya? Acá en Santiago, o sea, acá en Santiago pensemos que hace muchos años que no llueven 300 milímetros, que era lo que normalmente llovía. Aquí está lloviendo 150, 200 milímetros al año. En Uruguay, en Francia, por ejemplo, son países donde todos los meses llueven 100 milímetros, para que se formen una idea. ¿Qué pasa en México? México también, en la zona, por ejemplo, en la zona central, en la zona de donde es originario, por ejemplo, el maíz, las calabazas, el frijol, en esa zona la lluvia se concentra en verano. Entonces los cultivos que están adaptados a esa zona normalmente son cultivos más bien de verano, ¿ya? Pero tiene esa cualidad. Ahora, Hola, si nos, perdona, Juan Carlos tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar algo? Sí, tenía una consulta. Eh, Quería preguntarle, profe, sobre el tema de las papas en Chiloé, por ejemplo, que sería una zona igual bastante húmeda y de temperatura igual baja, y la papa, según mostró antes, era un cultivo de verano. No sé si ahí se evitan la helada, a lo mejor con el tema de que hay harta agua, como, o sea, el mar, y es termorregulador. sí, sí, un elemento ahí clave en Chiloé es justamente el efecto termorregulador que hace el mar que está alrededor. Entonces las temperaturas no bajan tanto. Es frío la zona, es fría, pero no baja tanto. Y por otro lado, nuevamente, ellos van a tender a ponerla también en verano, porque, o sea, primavera, verano, para poder que crezca en mejores condiciones, ¿ya? Para su cultivo, ¿no? Ese es como el punto. Señorita Paola, ¿Tomás? bueno, quiero mencionar algo y también lo que después dice Eva. Mencionar primero que yo cuando fui a Uruguay me impresioné, claro, porque era verano, cuando en Chile hacían 35 grados, en Uruguay hacían 20 y tanto y llovía torrencialmente y de la nada volvía a hacer calor. Era algo normal. De hecho, la gente no es como acá en Santiago, yo vivo en Santiago, que se prepara solamente en invierno. Allá era normal que en verano, primavera, como usted decía, y truenos gigantes, era algo impresionante. Lo que dice Eva, dice que la Patagonia Argentina es bastante árida. Mm, Sí. Sí, la Así que Patagonia no. Argentina es bastante árida. Esa es la Pampa, la zona de la Pampa es la que es la lluviosa.
que sería más o ya. menos a la latitud en que estamos nosotros, más o menos hacia el este. Y Eduardo dice, la papa es un cultivo de estación fría, clima templado. Y de nuevo Eva dice, por las lluvias orográficas. Eso. Ah, no entendí lo último. Quizás se refiere a las, Sí, porque llueve. Ay, Es que no escuché, porque perdón, más que no descarga, escuché. descarga todas las lluvias del lado chileno por el factor de Ah. altitud, y de nuestro lado los vientos pasan secos. Ah, sí, 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 sí. Acá también en Chile pasa algo parecido, también tenemos un efecto similar, porque tenemos dos cordilleras. Tenemos una cordillera en la zona central, tenemos la cordillera de la costa, luego está el valle, donde está gran parte de las ciudades o de las grandes ciudades, y luego viene la cordillera de los Andes. Entonces, normalmente en la zona costera llueve más, pasa la cordillera de la costa, y inmediatamente después llueve muy poco. Y después viene el valle y luego pasa el efecto nuevamente que tú mencionas con la cordillera de los Andes. Y, Claro. y ahí es donde nosotros conocemos, los chilenos seguramente han escuchado el secano interior. El secano interior es este que viene después de la cordillera de la costa, que es una zona más seca, que es a su misma latitud en la costa, ya que es el mismo efecto que menciona la compañera. ¿Mm? Sí. Así que, Ahora, sí, sí, disculpa, tenemos que ir cerrando, como que para, bueno, dejar las perfecto. preguntas y después Sí, ya yo ir más o menos, pasando después. Ya, súper. ya. Entonces, para ir terminando, Gracias. voy a mencionar, quería mencionar esto de la distribución de lluvias y tener claro que nuestra distribución de lluvias es muy distinta a la de otras partes del mundo, en donde muchas veces la lluvia se concentra en verano, o llueve todo el año, o simplemente no llueve, ¿ya? Nuestra lluvia, de todos estos lugares que están en color salmón en el mapa, son zonas en donde la lluvia se concentra en invierno. Y simplemente para terminar, son dos ideas más que quiero mencionar. Es recordarles que las plantas consumen mucha agua. ¿Por qué? Porque las plantas en sus hojas tienen estos poros. Estos poros se llaman estomas. A través de estos poros es por donde ingresa el CO2, que después va a transformarse en carbohidratos, pero también por esos poros sale el vapor de agua o la transpiración. Entonces, en la medida en que esos poros estén abiertos, que por lo demás esperamos que estén abiertos para que pueda ingresar CO2, sí o sí va a ocurrir transpiración. Entonces, va a haber una pérdida constante de agua a través de las plantas, que conocemos como transpiración, y va a haber una pérdida también desde el suelo, directa, ¿ya? Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿dónde yo puedo o dónde se almacena el agua de lluvia o el riego, el agua de riego? ¿En dónde la almacenamos? Y la almacenamos en esta zona, que es el suelo. Entonces, ahí es cuando el suelo se vuelve un elemento clave. Uno podría decir, tengo un poco de suelo y es suficiente tal vez, pero algo que yo les recomiendo que nunca olviden, ustedes pueden tener un buen suelo que proviene de un compostaje, por ejemplo, un suelo con mucha materia orgánica. Entonces, puede ser un buen aporte desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de nutrientes. Sin embargo, si sus maceteros son poco profundos, la capacidad de almacenaje es muy poca. Entonces, si ustedes van a tener una producción en su balcón, por ejemplo, o en maceteros, traten de tener maceteros de una profundidad importante. Estamos hablando 30, 40 centímetros como lo ideal. Ya maceteros de 15 centímetros, la verdad, el riesgo que corren de que pierda rápidamente el agua y las plantas se les deshidrate es muy alto. Entonces, por ejemplo, puede pasar que a ustedes se les olvidó regar un día y el impacto va a ser muy brusco en su planta y la pueden perder. Pero si el macetero es más profundo, ustedes van a poder almacenar por más días agua en ese suelo. Puede que se les olvide regar, pero no va a ser tan grave, ¿ya? Porque va a haber almacenaje en ese suelo. Entonces, una idea que yo quiero pasar es justamente
traten de tener maceteros grandes, maceteros profundos, ¿ya? Para poder no solamente almacenar agua, sino también nutrientes, que por un tema de tiempo, que yo sabía que iba a ser así, la verdad no lo desarrollé, ¿ya? Sin embargo, los invito a que traten de familiarizarse con el compostaje, por ejemplo, y como una manera de reciclar los residuos orgánicos que tienen en la casa y ir generando a partir de él suelo de muy buenas características para sus plantas. Muchas gracias por su atención. Tomás y Paola, muchísimas gracias, tremenda exposición. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Preguntas? Bueno, ahí habían harta. Paula y, bueno, Ricardo ya le respondió, preguntaba qué especies, Paula Guaquiante preguntaba qué especies vegetales cultivaban los mapuches ante la colonización. Bueno, eso claro, y ahí... Qué buena pregunta. Yo la verdad, como agrónoma, no sé mucho al respecto, ¿ya? Pero a mí me gusta la historia. Entonces hay algo invertido y averiguo. Pero insisto, soy una aficionada nada más. Pero en realidad, claro, los pueblos indígenas lo que se dice en general es que eran más bien colectores, ¿ya? No hacían tanta agricultura, porque se iba movilizando de un sector a otro. Entonces, sin embargo, siempre se mencionan ciertas especies, ¿ya? Que es, por ejemplo, la quinoa, que es una especie que se perdió mucho acá en Chile, sin embargo, gracias a la aislación de ciertos territorios, se mantienen ecotipos, especialmente en comunidades indígenas, como también en la zona del secano costero de la sexta y séptima región. Ya hay ecotipos de quinoa en esa zona. También es probable que hayan distintos tipos de maíz, ¿ya? Ahora, yo les comenté, el maíz es una especie de verano, ¿ya? Y en verano en Chile no llueve, pero más al sur llueve, puede ser que en Las Vegas, en la zona, por ejemplo, en las zonas de vega, cerca de ríos, podría uno poner a lo mejor maíz. Y lo otro que hay que tener presente es que cuando llegaron los españoles a Chile, a la zona central, estoy pensando justamente lo que es la región, la quinta región, Santiago, por ejemplo, la zona de la Aconcagua, de Quillota, la zona de Santiago mismo, los españoles se asentaron en esas zonas, no solo porque le encontraron bonita, digamos, sino porque había toda una infraestructura de producción agrícola importante bajo riego, ¿ya? Entonces, estas dos valles eran muy importantes desde la parte de producción, porque una vez que uno introduce el riego en una zona, permite que produzcas alimento durante todo el año. ¿Ya? Esa es la gran ventaja para nosotros, para Chile, nuestro país, ¿ya? En particular que no llueve en verano. Entonces, en estas zonas ya había producción de muchas especies que son de puro verano, ¿ya? Porque habían sistemas de riego que estaban instalados. Entonces aquí se producía maíz, calabaza, poroto, todas esas especies. Esteban Aravena pregunta por si la lluvia afecta o no el tema de los cultivos. Cuenta su anécdota de que cerca de Licanray iba a comer mora y le dijeron que no comiera porque con la lluvia llegaban los gusanos, por ejemplo, ¿no? Imagino que pueden llegar, claro, deben haber hartas condiciones que de la dinámica de los cultivos, ¿no? Lluvia, gusanos, o quizás otras especies, no sé si roedores, o Sí, bueno, la lluvia, pero complejo, sí, hay tantos factores, pero y no con sé la en lluvia, particular. Pues, lo que pasa es que la lluvia, cuando uno tiene un fruto y llueve, pasan varias cosas. Uno, la posibilidad de que entren hongos aumenta en forma importante, ¿ya? Entonces puede que empiecen pudriciones, ¿ya? Ese es y puede que le haga mal o simplemente un mal sabor, ¿ya? Por otro lado, hay ciertas frutas que tienen tanta concentración de azúcares que se revientan, se abren cuando hay mucha lluvia, ¿ya? Entonces, en Chile, su gran ventaja comparativa con otros países para exportar fruta es justamente que no llueve en verano. Entonces, tiene menos riesgo que ocurran esas cosas. Entonces, por eso es tan catastrófico para la producción frutícola nacional cuando llueve en verano. Porque no es una condición normal en nuestro país y deja la tendalada en la fruticultura.
¿ya? Porque pasan estos elementos, aumentan explosivamente enfermedades que normalmente no estaban presentes ahí, o sea, estaban, pero latentes nomás, pero no había agua, entonces no se podían desarrollar. O también la calidad del fruto cambia, ¿ya? Pero por otro lado, en las condiciones de secano, cuando no llueve, se producen otras calidades, ¿ya? Por ejemplo, de otros tipos de especies y que mejoran, por ejemplo. ¿Ya? Muchas gracias, Paola, de verdad, como qué claridad para entregarnos información que necesitamos como entender para empezar el camino del cultivo de forma tan concentrada, digamos, ¿no? Claro, y además eres muy clara al respecto de decir, claro, podemos incorporar ciertas tecnologías, hemos incorporado ciertas tecnologías a lo largo del desarrollo de el ser humano, pero claro, ahí están estas grandes fuerzas de la naturaleza, como de hecho la temperatura, que tenemos que sí o sí tener en cuenta y escuchar para cultivar. Me sorprendió mucho cómo hemos, claro, tú lo mencionas, cómo nos hemos ido alejando de la naturaleza al punto de consumir tan pocas especies del gran abanico, ¿no? Lo que mencionabas al principio, del gran abanico de ese gran abanico de formas que tenemos de relacionarnos con los vegetales para alimentarnos, cómo nos hemos ido como un embudo, ¿no? A 20 especies solamente. Eh, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Son las 12, tenemos una pequeña actividad preparada. Si alguien tiene alguna... hay recomendaciones de libros, gracias Eduardo, sobre el tema este que nos convoca. ¿Alguien le gustaría hacer una última consulta o pregunta a la profesora? ¿O nos vamos a quizás tomar un té? Bueno, al receso, 10 minutos, y volvemos entonces con la actividad. Bueno, recordar que estamos en un proyecto de innovación, así que la actividad que viene ahora es justamente empezar a encontrar esas necesidades, oportunidades que podemos tener para el desarrollo de este sistema de cultivo indígena. Muchas gracias, Paola, a todos por la asistencia y las preguntas, y volvemos entonces, son las 12 en punto, volvemos a las 12:10. Chao, Tumay. Perfecto, nos vemos. Primer piso, como que, bueno, la temperatura sube, pues entonces el primer piso como que se genera un cambio, no sé qué es, de temperatura, en que hay un helado, pero que congela los huesos, que llega como a la médula de los huesos. Ya viene el sol. A los que anden por ahí, bueno, Carla les dejó el link para registrar su asistencia, así que por favor ingrésenlo para que vayamos registrando, y bueno, también ir comentándoles luego unas sorpresitas que también les tenemos de parte del equipo Piuque Yegun hacia los asistentes del proyecto. Pero podríamos adelantar un poco, ¿no? ¿Claro? Si es que no. Dale. Vamos a necesitar eventualmente algunas direcciones, vamos a hacer todo lo posible porque llegue a la mayor cantidad de los asistentes que quieran comprometerse con el taller y tener una herramienta tecnológica que estamos desarrollando, que por lo pronto es algo como esto, que lo van a tener que armar ustedes, lo van a tener que configurar. Así que ciertas habilidades tecnológicas van a ser requeridas, ciertas habilidades tecnológicas van a ser enseñadas, pero es un sistema que les va a permitir medir ciertas condiciones de los cultivos y poder verlos desde el teléfono a la distancia, ¿no? Medir temperatura, medir humedad, medir temperatura del ambiente, medir humedad del suelo, ¿no? Esto, por ejemplo, se pone adentro. Ahí les vamos a explicar cómo funciona. Pero claro, para empezar a preguntarse cómo pueden dialogar las tecnologías con el cultivo, cómo podemos comenzar a escuchar a la naturaleza desde las nuevas plataformas, ¿no? Cómo sin separarse de la naturaleza podríamos quizás incluirla para ver qué pasa, ¿no? Y empezar a imaginar cuáles son las opciones que nos puede dar un sistema de cultivo intercultural que involucre tecnología y que al mismo tiempo involucre la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas.
Entonces quizás les preguntemos algunas cosas, algunos datos como direcciones, y para las personas que no les puedan llegar por distintos motivos, también vamos a decir cuáles son los componentes que ustedes van a poder comprarlo en sus tiendas locales. Imagino, por ejemplo, a los compañeros de otros países, quizás ahí estemos un poco más complicados, por ejemplo, pero vamos a hacer todo lo posible para que se desarrolle, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, recordemos que este es un taller, así que la participación es re importante, así que lo invitamos también a que puedan prender sus cámaras. Vamos a empezar a hacer un ejercicio. Esta actividad consta de dos partes. También invitada a Paola, a Claudia, bueno, a todos obviamente a participar. Entonces, son dos actividades. Una, bueno, las fichas se las mandamos al correo, así que ojalá que las puedan tener a mano, si no las volvemos a mandar por aquí de alguna forma. Entonces les voy a compartir pantalla de lo que consiste esta actividad. Bueno, dudas, consultas lo van haciendo, obviamente. Pantalla 2, por acá. ¿Se ve, Ricardo? Se ve. Bien, entonces tenemos esta ficha que la pueden, para poder rellenarla, si quieren de forma digital, pueden abrir un PowerPoint, por ejemplo, e insertarla en una diapositiva y ir rellenando encima. Entonces, ¿en qué consiste esto? Sesión número 3, actividad número 3, mapa del usuario, contacto con la naturaleza. Indique cuáles actividades, prácticas, elementos y formas en que usted interactúa cotidianamente con el mundo natural en general y el mundo vegetal en particular, y clasificarla de acuerdo a las 4 dimensiones del ser humano. Ya esta es una clasificación, bueno, que se hace en distintos lados, desde los mapuches, ¿cierto? También el número 4 es clave, que se va mezclando con los 4 elementos. Entonces está la dimensión física, mental, emocional y espiritual. Ya hay, bueno, hay harta información al respecto. Bueno, lo físico se mezcla con el cuerpo y la tierra, ¿cierto? La mapu. Territorio, nuestro propio territorio, la parte mental, pensamiento, el curruf, el aire, lo emocional, social, las relaciones, ¿cierto? Y el agua, la fluidez del agua, y lo espiritual, la energía, el nehuén y el fuego encontrar. Entonces, le adjuntamos también un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Obviamente, esta es una actividad abierta, no hay nada bueno ni nada malo, no hay tampoco una definición, bueno, esto es aquí, esto es allá, simplemente traten de rellenar. Les vamos a dar 10 minutos aproximadamente, si es que les da el tiempo necesario. Pueden llenarlo en su hoja, en alguna hoja, si es que no pueden llenarlo directamente desde la plantilla. Lo ideal, ¿cierto?, para efectos del proyecto, es que luego nos puedan mandar en la semana esta plantilla ya más desarrollada, si es que no lo pudieron hacer ahora en estos momentos. Pero por ahora la idea es poder desarrollar esto para que después en grupos podamos conversarla y podamos llegar a una definición puntual de qué, porque en esta etapa de la innovación estamos recopilando antecedentes, pues, información, y esto nos va a llevar a poder desarrollar, a poder definir qué necesidades podemos desarrollar en un contexto específico. Ya, entonces, por ejemplo, acá, pues, tomar jengibre con limón con mi pareja en las mañanas, ¿ya? Y eso, hay una prioridad, ¿cierto? Que el tema físico, las propiedades que tiene el jengibre me ayudan para cierto aspecto, también desde la parte mental, lo emocional, la relación, el vínculo que genero con mi pareja, que es un momento específico, y luego también hay un aspecto espiritual también que lo podemos ir mencionando. Luego, fumar tabaco en la terraza. ¿Por qué yo fumo tabaco? ¿Cuál es la...? Entonces, acá cada uno, de acuerdo a su experiencia, su contexto geográfico, su contexto social, etcétera, va a tener distintas actividades, pues, durante el día, en la mañana, tarde, noche, en la madrugada, qué sé yo, y a ir rellenando. Pues, no sé, fumar un tabaco en la terraza, hay un contacto, ¿cierto? Por el tema mental, ¿cierto? Y luego emocional también. Luego realizar ejercicio de grupo en la plaza. Hay personas que pueden hacer eso. Hay otros que no, que sí, etcétera. Realizar fogata con amigos en la noche, ¿ya? Es un aspecto espiritual, quizás hay un aspecto más ceremonial, emocional, relaciones, ¿cierto? Social con mis compañeros, amigos. Y tiene un aspecto físico, ¿cierto? De comunitario, de tribu, también hay algo más relacionado. Entonces, ¿cierto? Todos los ejemplos, ¿no?, que menciona Cristian tienen
alguna relación con el mundo vegetal, de hecho, ¿no? Es decir, en la mañana uno se relaciona con el jengibre, por ejemplo, y el limón. Son vegetales. El tabaco es, de hecho, un vegetal que las personas consumen de una u otra forma. Incluso los mismos palos, ¿no?, que se queman en una fogata. Yo estoy acá, por ejemplo, muchas veces trabajando, estudiando, y desde mi ventana, cuando no quiero salir por X motivo, miro y veo los árboles que hay frente, al lado de los edificios acá en el centro de Santiago. Ahí también nos estamos relacionando con el mundo vegetal desde la visualidad, ¿no?, desde la óptica. Y a mí, por ejemplo, hay muchas veces en que me ayuda mentalmente mirar, observar la naturaleza desde mi, desde mi departamento, ¿no? Cómo cada uno observa la naturaleza. Hay veces en que observamos la naturaleza desde el gran campo, tenemos la opción de ingresar a un bosque, pero hay veces en que observamos la naturaleza desde el macetero, ¿no? Y aún así hay veces en que podemos aprender y maravillarnos con ella, y eso me hace bien mentalmente, quizás también espiritualmente muchas veces, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos ver. Queremos que ustedes piensen cuáles son sus propias formas de relacionarse con el mundo vegetal en sus contextos particulares a lo largo del día. Tomás, ¿una pregunta? Sí, ¿qué pasa si hago una actividad durante mañana, tarde, noche? Por ejemplo, yo tomo hasta como las 8 mate, y eso ya es como de noche. ¿Qué hago? ¿Cómo lo pongo todo el día? Claro, puede ser algo específico, ¿no? Ahí, no sé, tomar mate, claro, y en la mañana, tarde, noche, puedes colocarlo hacia el lado, pues los puntitos estos los colocamos hacia el lado. Y ahí van mezclando, puede ser un entremado de muchas experiencias. Y por supuesto, es imposible que uno registre todas las formas en que se relaciona con el mundo vegetal durante el día, porque son muchas e incontables, ¿no? Como el fósforo que ocupo para prender lo que sea, o la crema lechuga que la gente se echa en la cara, también son vegetales. Entonces, las que a ustedes más les importe, las que más les resuene, digamos, en los 10 minutos, Sí, 10 minutos, hay ¿no? jabones orgánicos que se ocupan, champú sólido. Bueno, cada uno tiene ahí su experiencia, las cosas que encuentren más relevantes, pues, que les sean más significativas y que tengan conciencia de lo que se les venga ahora, ¿cierto? Es un ejercicio que entre todos estamos armando y entre todos después vamos a compartir y conversar. Entonces, ahí los que les parezcan más pertinentes. Eso. Incluso las cosas que no son tan cotidianas también, mientras les sean importantes a ustedes y quieran anotarla, está bien. Entonces, queremos que por favor vayan a rellenar cada uno individualmente esta ficha. Tienen... El foco es, perdona, 10 minutos ahora para rellenar esto con lo que se alcance. Después, como les decíamos, tenemos más, van a poder hacerlo con más calma, quizás con más algo que se le... Para luego tener 15 minutos en que vamos a compartir en grupo, para luego dar 15 minutos también que unos representantes luego nos comparta lo que se conversó en sus grupos. ¿Ya? Esto para recopilar antecedentes, para poder llegar a diseñar el proyecto que llegó. Eso entonces. Eso, tienen 10 minutos. Vamos a estar acá por cualquier duda, consulta, por favor, a sus fichas. El cronómetro comienza ahora. Ahora ya. Estaba Ricardo y las preguntas de Tomás. Estamos en un contexto universitario y como relacionarnos, pero esto universitario también se expande a más áreas y en definitiva es como crear comunidad, o sea, dentro de nuestro contexto donde estamos. Si queremos generar un sistema de cultivo para nuestra comunidad, para nuestros cercanos, ¿cómo sería? ¿Qué cosas deberíamos tener? ¿Qué actividades de las que estuvimos pensando ahora, reflexionando, tomando conciencia de lo que tenemos contacto con los cultivos, podríamos compartir? ¿Tomaríamos relevancia, le daríamos valor para si en una instancia universitaria tuviese que tener? Por ejemplo, lo que mencionaba Tomás, pues ahora con esta presencialidad, o esta clase online, o quizás vamos a tener un sistema híbrido en un futuro. Bueno, ¿qué valores, qué rescataríamos de lo que estuvimos pensando ahora y lo deberíamos colocar dentro de un contexto universitario, comunitario? ¿Ya? Entonces, bueno, la ficha esta parecida a la que tuvimos en la clase pasada.
colocan ahí sus integrantes, y la pregunta, bueno, de acuerdo al mapa de usuario contacto con naturaleza que hicimos recientemente, indicar qué actividades se encuentran pertinentes de aplicar dentro de un contexto universitario, ¿ya? O comunidad, o ahí lo podríamos ampliar, para un sistema de cultivo tecnológico indígena, ¿ya? Entonces esta es una recopilación también, cosa que al momento en que vamos a empezar a diseñar, a desarrollar, a pensar este sistema de cultivo, ¿qué aspectos cuentan ustedes, qué cultivos deberíamos tener en este sistema? ¿Ya? Entonces, Carla, ahora Ricardo está en silencio. Bueno, cultivo, interacciones. Por ejemplo, Paola preguntaba por podar sus plantas, ¿no? ¿Será eso, por ejemplo, podar plantas, será eso algo que queramos incluir para el contexto universitario? El jengibre, por ejemplo, mencionó Cristian, ¿no? El jengibre en la mañana, tomar jengibre. Y ahí ustedes fueron poniendo cosas que para ustedes son significativas dentro de su cotidianidad con respecto al mundo vegetal, ¿no? Esas cosas que ustedes pusieron, aplicadas a un contexto universitario, sí, no, de qué forma. Eso más o menos es lo que les pedimos, que se junten, hablen en grupo. Hemos visto que muchas veces en los grupos hay personas que como hablan como gente que es más buena para la palabra que otros, digamos, entonces les pedimos que hablen más o menos, no sé, porque cada uno cuente su experiencia como en 2 minutos aproximadamente, y luego volvemos para que lo conversemos. Claro, un representante del grupo, ¿cierto?, que pueda llenar el formulario que esté ahí rellenando, para luego hacernos llegar, y que obviamente va a presentar también las opiniones que tuvo el grupo. ¿Ya? Eso entonces, muchas gracias. Vamos a ver qué sucede de esta interacción. Estamos de vuelta. ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? Excelente a nosotros, por lo menos, grupo 1, porque estábamos ¿Ya? conversando lo más bien y se nos cortó la... Chuta. Sí, pues siempre nos Siempre. pasa ahí, falta tiempo. Nos falta tiempo, de hecho, son casi la 1 de la tarde. Bueno, siempre nos atrasamos un poco, pero Ya. claro, el tiempo. En honor al Entonces, tiempo. representante de los grupos, ¿quién quiere partir a comentar qué se hizo? Ya, Eva, muchísimas gracias por participar. Y Eva parece que estaba a cargo del grupo, ¿no, Eva? ¿O quién va a quedar ahí? No, no estoy a cargo del grupo. No sé si lo más fácil por ahí es compartir por acá, perdón, los apuntes no son lo mejor, pero si les sirve, comparto algunas notas que tomé ahí. Y alguno del grupo 2, aprovechando que está ahí Eva, que quiera comentar qué es lo que se conversó, cómo se vio. Está Juan Lautaro. Sí, mira, en el grupo 2 partimos conversando bastante acerca del proceso completo con el que se obtienen los alimentos, que sería muy bueno integrarlo dentro de los comedores universitarios o comedores comunitarios, indicarle la procedencia de los alimentos y todo el proceso por el que pasan para llegar a nuestra mesa al momento de servirnos. También comentábamos de los productos de cosmética natural, que se ocupan bastante y tienen muy buenos resultados y una buena mirada ahí del público cuando los consumen. En general no genera alergia, o sea, son productos súper buenos. Nombraba Laura también el término de soberanía alimentaria, ¿cierto? O sea, nosotros conocer y tener un poco de control de lo que estamos consumiendo y no consumir productos que no sabemos qué son, tanto en alimentos como cosmética. Y finalmente conversamos también que es posible implementar actividades deportivas, ¿cierto? Como parte de estos huertos, tanto para conocer gente como para integrar gente que está interesada en el deporte y termina, ¿cierto?, interesados también en los cultivos que se están construyendo. Buenísimo. Eso por el lado del grupo.
¿Cómo es eso de la actividad deportiva? No me quedó tan claro. Por ejemplo, hacer grupos de senderismo para recorrer la universidad. Estamos pensando en una universidad grande, indefinida, donde hay especies nativas y se puede hacer senderismo interpretativo, con cierto tipo de guías, indicar cuáles son las especies que están siendo plantadas y la diversidad que hay dentro de la universidad, o ir en conjunto con un grupo universitario, ¿cierto?, a recorrer otros lugares y conocer distintas especies. Entiendo. Buena. Ahí, Paola, se podría aplicar en Antumapo ese senderismo, ¿no? O sea, no sé, yo creo que sí. De hecho, bueno, estaba pensando, Antumapo es muy, muy bonito, además tiene una cantidad, unos parques preciosos en el interior, entonces, bueno, todo el mundo que va le encanta, digamos. Pero cuando hablaron de senderismo, más pensé yo, por ejemplo, en la Quebrada de la Plata, que queda en Maipú, y la facultad tiene una estación experimental ahí. No sé qué tan factible podría ser hacer senderismo ahí. Ahí creo que han habido algunas experiencias de hacer algo más abierto a la comunidad, pero voy a averiguar, ¿ya? Claro, pero como actividad, o sea, independiente del contexto donde sea, como una actividad de senderismo, de caminata educativa, sería interesante en cualquier tipo de contexto. Quizá puede ser en bueno, no sé si un metro cuadrado, pero muy, muy extremista, pero en un espacio reducido igual se puede generar, experimentar una cierta forma de caminata interpretativa. Johnny estaba levantando la mano. Sí, quería hacer un comentario con respecto a la Quebrada de la Plata. Hoy en día, por ejemplo, en temas de senderismo y cosas así, está súper extra limitado, porque está en un proceso de restauración la quebrada, producto de unos incendios que tuvo y de la misma minera que estuvo extrayendo un tiempo en ese lugar. Las actividades que se han hecho ahí, por ejemplo, han sido las del Patatur, que es una actividad que es un trekking con niños de la educación básica que lo hace la Municipalidad de Maipú, la Subdirección de Medio Ambiente. Yo lo digo porque trabajé ahí y fui parte de ese proceso del Patatur y llevábamos a niños en grupo, y una dinámica que se trabajó con gente de la Universidad de Chile, del mismo campus que tú hablas, y con la Rosita, con ella trabajamos harto. Sí, con Rosa Peralta. Sí, genial. Y hicimos ese trabajo. Eso puedo decir de la Quebrada de la Plata, pero en este minuto es súper difícil acceder a ese lugar, sobre todo con el control que hay sobre las motos y las bicicletas que suben por el otro lado, no de Maipú, por la parte de atrás. Entonces está súper complicado el trabajo ahí ahora. Eso. Buena, bacán, Johnny, gracias. Miren que tanto Laura como Eduardo nos invitan a también considerar la opción urbana, ¿no? De los paseos urbanos en algunas ciudades, donde dice Eduardo, por ejemplo, en Rosario, que hay fuerte agricultura urbana, la idea también de jardín urbano, la idea de ¿no? Como decía Peña y Cristian, no siempre se requieren grandes extensiones, además no siempre tenemos grandes extensiones, ¿no? En los contextos universitarios. Qué bueno sería poder tener un paréntesis en medio de la ajetreada, muchas veces, jornada laboral, universitaria, para como sumergirse en un bello espacio de cultivo, ¿no? Donde podamos mirar especies, relacionarnos con la naturaleza, relacionarnos comunitariamente en esa observación y en ese cultivo, ¿no? ¿Y por Parque qué no huerto, crear dice. en la misma sala? O sea, adaptar sala, porque las salas generalmente son muy encerradas y no da la opción de tener plantas, pero ¿por qué no crear una nueva arquitectura en que pudiesen haber salas mezcladas ahí con cultivos vegetales? Sí. Bueno, y ahora también hay un montón de materiales, de hecho, que no, como que hay materiales de hongos, creo que se hacen, bueno, son cosas que vamos a ver en la próxima sesión, igual. ¿Hongos la próxima semana? O sea, la próxima sesión. Sí, 2 semanas más, sobre tecnología. Disculpen, de nuestro grupo le tocaba a Johnny, solamente para retroalimentar lo que él va a hablar, porque él va a hablar por nosotros, es reconocer también lo que dicen ustedes de tener huertos en la universidad. Por ejemplo, toca la hora del almuerzo y tener un terreno medianamente grande como hay en Antumapo, que tiene bastante área cultivable,
poner tomatitos y tener en la época del tomate, si quieres preparar tu ensalada, sacar el tomate, compartirlo, sería bastante bueno. Y dejo a Johnny. Gracias, Tomás. Johnny, ¿quieres Gracias. hacer el resumen? Gracias, Tomás. Sí, mira, yo voy a leer lo que escribimos en el Word. Bueno, partimos hablando sobre la conexión esta que es innata que tenemos que tener con la naturaleza, sobre todo oír a las aves. Y eso en un contexto de huerto igual se da, de cierta manera, cuando uno genera un huerto, sobre todo con florales, siempre llega un pajarito ahí a hurguetear. Entonces, ese acto de oír creo que es importante, por lo que nos decía uno de los que estaban en el grupo. Perdón, en el grupo éramos Carmen Contreras, Paola Silva, Eduardo Morales, Tomás, que no me sé tu apellido, y yo, quien le habla, Johnny Torres. El ordenamiento espacial también se habló que era súper importante para poder favorecer la interacción de las especies y sobre todo el control natural biológico de los insectos que van a estar interactuando en este pequeño espacio. Lo otro que se habló es de también pensar en cómo aprovechar el recurso del agua lluvia. Quizás para ciertas especies que sean tolerables a este tipo de agua, y yo propuse sobre todo especies ornamentales y nativas de nuestra zona, si hablamos de la región metropolitana, por ejemplo. También se habló de trabajar con hortalizas de pequeños formatos para mejorar la eficiencia del espacio y del tiempo. El tiempo se refería al tiempo de poder uno cosecharlas y consumirlas. El compostaje también como una medida práctica de reciclaje, ya sea, en este caso se habló del domiciliario, pero en este caso sería a nivel institucional, y quizás domiciliario en el caso de que la capacidad de compostaje dé para ambos casos. Y en el caso domiciliario hablamos de las lombriceras, que son espectaculares a la hora de generar este tipo de elementos como el compost, en este caso el humus. Y lo último que alcanzamos a hablar fue fomentar la alimentación en base a plantas y de impulsar ferias alimenticias libres de tóxicos, porque hoy en día bien sabemos que las ferias, los productos que nos venden, uno no sabe específicamente qué procedencia son y por lo general son cosechas manejadas con agrotóxicos. Salvo que uno sepa que viene de una cosecha agroecológica, que son muy escasas, por lo menos, bueno, ahora con el boom de la pandemia han salido harto, por lo menos aquí en Santiago. Eso en general, no sé si los chiquillos del grupo quieran aportar algo más. Te faltó nombrar el agua lluvia. Sí, sí lo dije. El agua lluvia. Se va a haber cortado la comunicación. Claro, hablé que era para ciertas especies que pudieran tolerar este nivel de agua, porque no es lo mismo un agua potable que un agua lluvia. Y yo recomendaba por lo general las ornamentales para que ayuden por ejemplo, muchas melíferas, y lo otro era poder rescatar la flora nativa que tenemos aquí en la región metropolitana, y cada día la vamos perdiendo. Eso. Gracias, chiquillos. Hartos desafíos instalados, alimentación, pero no cualquier tipo de alimentación, ¿no? Sino una alimentación que sea justa con la naturaleza, que no tenga tanto químico, o que no tenga químico, que sea universitaria, ¿no? Sería bueno que, claro, los universitarios pudieran, no solo los estudiantes, sino, claro, todos los estamentos, cosa de que de ahí se empiece como a expandir, ¿no? Hacia otros territorios, hacia otras personas, porque, claro, hay como ciertas demandas y deseos, siento yo, que son como transversales a grandes espacios, a grandes sectores de la población, ¿no? Un comer bien, un comer más natural, acercarnos a poder observar cómo crece la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Son hartos los desafíos que nos plantean ustedes, los dos grupos. Muchas gracias por todo lo compartido. Oye, Paola, dale, Claudia. Quizás sí, es que me gustaría agregar, no estoy demasiado informada, pero lo podríamos averiguar bien. En Bochef tengo la idea que se hace compostaje. No sé tú, Carla, si sabes al respecto algo. Yo sé que se recolectan
los residuos de distintas cosas y está como bien escondido por ahí, pero incluso hubo una experiencia de que estudiantes y funcionarios llevaban sus bolsitas para hacer compost. No sé en qué habrá quedado eso, pero se podría averiguar en la oficina de sustentabilidad, porque a lo mejor incluso se podría aprovechar eso. Para complementar, la profe tiene razón y claro, los compañeros que vivían como más cerca, digamos, o tenían las posibilidades, llevaban como, le pasaban un tambor de pintura básicamente, para que ellos semana a semana recolectaran sus residuos orgánicos y los llevaran a la facultad. Y bueno, todo eso se detuvo con la pandemia, porque en Puchef también se reciclaba aceite y cartón, etcétera. Pero bueno. El aceite es un manso problema, ¿eh? Funcionó. Como todo el aceite que se va a las cañerías, ¿no? Que también es un subproducto, un producto vegetal que todos ocupamos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuál es el destino del aceite? Un tema peliagudo. Bueno, siendo las 1:10, creo que es momento de empezar a cerrar nuestra reunión. Disculpen, Laura preguntaba, yo no sé realmente si hay un sistema de mapas de arbolado. Me parece que no. Sí, hay unas tesis en la competencia ahí de Cristian, en la Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Católica, salieron hace algunos años atrás 2 tesis, una de parques urbanos y otra de jardines urbanos, no exactamente el arbolado urbano, pero entiendo que ahí también hay mapeos y todo eso. Entonces a lo mejor, si a alguien le interesa, se podría averiguar. Y lo interesante, perdón que comente, es cuando un proyecto como un mapeo se vuelve colaborativo y participa no solo a los actores universitarios, sino también a la población local. Eso por suerte aquí en Buenos Aires sucedió, partía del ámbito de gobierno, de arbolado urbano del municipio, y a partir de contacto con universidad y otros actores, lograron hacerlo participativo a toda la comunidad, y ese mapa mejoró muchísimo y la gente pudo apropiárselo. Es interesante ese proceso también. Claro, hay una iniciativa pública la que tú mencionas, Laura. Esto que yo te cuento fue algo a nivel de la universidad, de tesis de magíster, entonces no tiene, por supuesto, el mismo impacto. Así que es un buen ejemplo que uno podría seguir acá también. Sobre todo por ser colaborativo, ¿no? Al final, cuando las cosas se hacen entre las personas que les interesa, el proyecto pervive y se va retroalimentando y se va adecuando, digamos, a las circunstancias, pues no cobra vida. Igualmente logramos que se vuelva colaborativo ese proyecto una vez que actores de la universidad se implicaron para mejorarlo y potenciarlo. Así que eso también es un dato interesante. Cuando estaba solo en la esfera del municipio, esto no sucedía, e inclusive esta situación de colaboratividad generó cambios en el sistema de poda, porque era, bueno, ya es otro tema para discutir, ¿no? La poda de los árboles, pero sí, cambió el sistema de poda y se disminuyó la poda que hacía el municipio, por razones de facturación, por ahí más que, o de otra manera de ver el tratado con los árboles, la gestión de los árboles. Gracias. Interesante, gracias. Bueno, antes de cerrar, perdona Ricardo, sí, 2 cositas que tenemos avisarles que les va a llegar ahí los correos pertinentes. Una que, como mencionábamos, vamos a abrir nuevamente una segunda convocatoria para las personas que se quieran integrar, que ha habido bastante interés, que nos han ido solicitando. Así que sí, porque como se da el proyecto, las clases quedan grabadas, así que las personas que se quieran integrar pueden revisar las sesiones anteriores y poder seguir avanzando en este proyecto y con la metodología que estamos desarrollando, así que no habría problema de que se puedan integrar más personas. Y lo segundo también que lo habíamos mencionado, el tema de que vamos a hacerle llegar un kit tecnológico. Este kit, bueno, está financiado a partir del fondo del Fondart, ¿cierto? Del fondo público. Es limitado, así que se le puede llegar solamente a ciertas personas y obviamente por el tema de despacho y envío, podemos hacer llegar acá a distintas regiones del país.
entonces les va a llegar también un formulario para responder para la postulación de este fondo, ¿cierto? Bueno, estamos enfocados principalmente a los estudiantes indígenas universitarios, ya, pero como este proyecto se ha ampliado, obviamente podemos recibir más opciones. Así que eso les va a llegar la información para nosotros luego ir viendo la postulación y obviamente el interés de las personas que ya han estado estas 3 sesiones en conjunto. O sea, hay personas que han estado aquí presentes las sesiones, así que agradecemos su participación y su voluntad de seguir avanzando y bueno, con el compromiso también de poder llegar a buen puerto a final del año. Ricardo. Los esperamos a la siguiente clase, entonces, nuestra siguiente reunión, donde vamos a comenzar a meternos con las tecnologías. Vamos a hablar sobre la noción de tecnología y cómo la tecnología, qué lugar puede tener la tecnología en los pueblos indígenas y cómo la tecnología puede cambiar cuando los pueblos indígenas se la apropian, digamos, ¿no? Cómo cambia lo indígena con la tecnología, cómo cambia la tecnología con lo indígena. Entonces vamos a tener 2 sesiones siguientes donde vamos a empezar a dialogar con la tecnología. La idea del kit tecnológico también, ¿no? Es comenzar a dialogar, también vamos a explicarles cómo funciona esto, para seguir avanzando y para ya empezar a materializar, empezar a pensar qué tipo de interacciones queremos, qué tipo de necesidades vamos a cubrir y cómo esto va a comenzar a ir tomando cada vez más forma. Eso, les agradecemos mucho su participación. De nuevo, Paola, muchas gracias por estar acá y por todo lo que nos compartiste. Yo creo que todos salimos muy beneficiados con lo que nos comentaste. Vamos a sacar una foto también para nuestros registros, para entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé, alguien, yo no sé muy bien cómo funciona esto en realidad. ¿Compartir pantalla? ¿O soy qué? Paola, chuta, justo en el... ¿Hice algo que no debía hacer? Sí, compartirte pantalla. Perdónenme.